Vamos a estar predicando bajo el tema el reposo del Señor. Yo creo que probablemente has escuchado la frase reposa en Dios. También la gente dice descansa en Dios. Es una frase muy usada. También has leído en la escritura que habla del reposo del Señor. Específicamente aquí en Hebreos 4, del 1 al 13, varias veces menciona el reposo del Señor. Pero aunque lo escuchamos, nos lo dicen, hay un sentimiento de cómo puedo lograrlo, cómo realmente puedo yo reposar o descansar en Dios cuando tengo tantas situaciones en mi vida, cuando yo tengo, porque a veces nosotros podemos, ¿verdad?, obtener fácilmente el reposo físico. Nos damos un baño después de un día agotador de trabajo, nos damos un baño, nos tiramos en la cama y nuestro cuerpo empieza a descansar y sentimos alivio. Pero ese reposo mental y ese reposo emocional es un poquito más complicado. Nos da un poquito más de trabajo poderlo lograr. Pero el Señor está consciente de que es necesario. Yo te diría que Dios está más consciente que nosotros de cuán necesario es el reposo, no solamente físico, sino también mental y emocional. El autor de Hebreo, que es la epístola que vamos a estar compartiendo en esta mañana, es desconocido. No se sabe quién lo escribió, pero aunque pertenece a los libros canónicos, fue incluido porque cumplía con los siguientes criterios, ¿verdad?, de evaluación para que un libro pudiera ser admitido en la Biblia. Y dice que esto fue escrito bajo la autoridad de un apóstol. Se piensa que fue escrito bajo la autoridad de Pablo, aceptada universalmente por las iglesias, usada en la adoración pública y congruente con los escritos cristianos universalmente aceptados. Esta epístola tenía el objetivo de asegurar que los cristianos judíos tuvieran una fe correcta y legítima en Jesús. Era importante que ellos adiestraran su fe. Y Hebreo nos hace consciente de cuál es el tipo de fe que tú y yo debemos tener para agradar a Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted allí donde se encuentra dice amén, amén y amén. Y dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bendita palabra del Señor.
Aquí menciona varias veces el reposo, ¿verdad? Y no puedo ir versículo por versículo porque sería muy extenso, pero varias veces el Señor en esta escritura habla del reposo, el escritor, ¿verdad? Él nos dice que la promesa aún se mantiene. Esa promesa de nosotros poder entrar en el reposo del Señor aún está viva en estos tiempos. Aunque una generación del pueblo de Israel que conocemos, ¿verdad? No pudo entrar a la tierra prometida. Sabemos que más adelante otra sí lo hizo. Otra sí pudo ir y entrar de la mano de Josué. Podemos ver que no se cumplió de todo el reposo porque en el Salmo 95:11, David vuelve y habla del reposo del Señor. Y el Señor dice, entra en mi reposo. Podríamos decir que el entrar en el reposo sigue siendo una constante que estamos experimentando. Todos los días nosotros queremos entrar en el reposo, ya sea por agotamiento físico, por agotamiento mental o por agotamiento emocional, ya sea porque nos están aconteciendo muchas cosas que nos hacen anhelar entrar en el reposo del Señor. Si cuando Josué entró al pueblo de Israel en Canaán, se hubiese cumplido completamente esta promesa, el Señor no hubiese vuelto a hablar del reposo en los tiempos de David. Tampoco hubiese tenido que mencionarlo en este momento que estamos leyendo el escritor de Hebreo en el Nuevo Testamento. Podemos decir que la promesa de entrar en el reposo del Señor es perenne, permanece para siempre. Todos los días de nuestra vida, por una u otra causa, nosotros tenemos dentro de sí la necesidad de entrar en el reposo del Señor, ya sea porque quizás estamos viviendo problemas y situaciones que nos agobian tanto y tanto y tanto, que necesitamos o deseamos entrar en el reposo del Señor. Yo no sé, se oye un poquito fuerte, pero he escuchado a personas decir, y quizás tú en el silencio lo has experimentado, me quiero morir. Y ese es un tipo de reposo. Quiero entrar en el reposo del Señor, me quiero morir, no aguanto esta vida, no aguanto las situaciones que estoy viviendo. Eso no es la idea. La idea no es que tú desees morirte. La idea es que tú, estando en vida, puedas entrar en el reposo del Señor. Y en esta escritura, ¿verdad? Vemos que se habla de mucho reposo. Primero habla del reposo que recibiría el pueblo de Israel cuando entrara a la tierra prometida. Luego nos habla del reposo que tuvo Dios después de haber creado 6 días. Duró creando la tierra y en el séptimo descansó, reposó. Ese es otro tipo de reposo. También habremos de recibir el reposo cuando vayamos a la presencia del Señor. El día que terminemos nuestro tránsito por esta vida, vamos a entrar en un reposo también. Y me parece que hay aquí una advertencia que nos da el escritor de esta epístola y nos dice que tuviéramos cuidado de no poder entrar en el reposo del Señor. Cuando nos habla del reposo del Señor, nos habla de entrar en el reposo del Señor en las diferentes áreas o acontecimientos de nuestra vida. Tenemos que entrar en el reposo del Señor entrando a esa promesa, el cumplimiento de esa tierra prometida. Tenemos que tener la capacidad de poder entrar en el reposo del Señor, llegando a alcanzar la vida eterna. O sea que tenemos que estar conscientes de que necesitamos entrar en el reposo del Señor, porque es un lugar tan bueno, nos insinúa, ¿verdad? O el escritor, o abiertamente nos dice que perderíamos algo importante. El entrar en el reposo del Señor, él entiende que ninguno debemos dejar de experimentarlo, ¿verdad? Y hay varias causantes de que no pudiéramos entrar, pero la principal que él nombra aquí en esta escritura es la falta de fe. Es la incredulidad. La palabra fe aquí se deriva en el hebreo de incredulidad. Se estaba refiriendo a que no perdiéramos el entrar en reposo por nuestra incredulidad. Eso le pasó al pueblo de Israel. Ellos no creyeron que realmente Dios le quería bien.
Ellos no creyeron que realmente Dios le amaba y que esa tierra, a pesar de los gigantes, era una tierra buena y que Dios se la iba a entregar. A veces tú piensas que lo que Dios te ha prometido, hay tantas cosas, tantos gigantes alrededor, que realmente Dios no te lo va a poder entregar. Y de eso se encarga el enemigo, de sembrar duda en tu corazón para que no puedas conquistar tu tierra prometida. Sabemos que la incredulidad nos produce incertidumbre, ansiedad, duda, y todas estas emociones nos impiden entrar en el reposo del Señor. Cuando estamos ansiosos, no podemos estar tranquilos. No, y el reposo es un momento de quietud, es un momento de tranquilidad, es un sentirme yo tranquilo a pesar de lo que estoy viviendo. Pero lo que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo acá. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Definitivamente, para poder entrar en el reposo, hay que creer. El Señor es que nos da acceso a entrar en su reposo. Eso no lo puedo yo adquirir por mí mismo, por mí solo, como lo vemos ahí, sino que a través de nuestra fe, nosotros podemos entrar en el reposo. Eso lo podemos leer en Salmos 95:11, que dice: por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Quiere decir que el Señor es el que nos da acceso al reposo de Él. Si Él no quiere, no vamos a entrar en el reposo, pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entrar en su reposo, que aumente nuestra fe, que nos ayude a creer para poder ver la manifestación de lo prometido en nuestra vida. A veces anhelamos muchas cosas materiales, pero yo creo que en esencia, como seres humanos, lo que más anhelamos es tener paz, tener tranquilidad, poder descansar en el Señor. Todos tenemos situaciones que nos acontecen. Todos los días es un reto mantenerme tranquilo ante los retos, valga la redundancia, que me presenta la vida. John Owen describió 5 características de este reposo para el creyente. Él dijo que el reposo significa paz con Dios. Debemos estar en paz con Dios. ¿Y cómo yo estoy en paz con Dios? Cuando yo le obedezco, cuando yo estoy haciendo su voluntad. También él decía que el reposo significa libertad de un espíritu servil, semejante a la esclavitud en la adoración y el servicio a Dios. Tenemos que, con libertad, servirle al Señor, adorarle, como le estábamos diciendo en esta mañana, que le adorara. También dice que el reposo significa liberación de la carga de la observancia mosaica, de toda carga que nosotros podamos tener. El reposo significa que el Señor nos libera de esas cargas. También dice que significa libertad de adoración de acuerdo con el evangelio. No podemos adorar si no es de acuerdo con la palabra. Por eso es que usted tiene que tener cuidado cómo usted adora. Y también, por último, nos dice que el reposo significa que Dios mismo disfruta. Oiga, qué interesante. Yo estoy pidiendo un reposo, pero Dios disfruta el reposo. O sea que Él le agrada que yo pueda estar en reposo. Claro, ¿cómo no le va a agradar? Si eso significa que estoy confiando en Él, que puedo estar tranquilo o tranquila en medio de mis circunstancias, porque yo sé perfectamente que Él está en control. Y usted, ¿verdad? Me diría, tú me dirías esta mañana, ¿qué me impide entrar en el reposo del Señor? ¿Por qué no puedo experimentar ese reposo? ¿Por qué no puedo descansar en el Señor? ¿Por qué no puedo tener esta paz? Yo te voy a decir 3 cosas que son esencialmente las que impiden que tú puedas estar en el reposo del Señor. La primera que te puede impedir que tú estés en el reposo del Señor es la desobediencia. Si estás desobedeciendo, como le pasó a aquel pueblo, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer para tu vida, lo que estás es acarreando problemas que no te van a poder dejar descansar. Y yo creo, ¿verdad?, que el Señor ahí envía como que ángeles y situaciones que te hagan enderezar tu paso, como dice en Isaías 30, dice que cuando tú te desvíes del camino, el Señor se encarga de encarrilarte y traerte a Él. Y así sucede aquí. La desobediencia hace que el Señor permita situaciones en tu vida que te lleven a ser obediente. Dice la palabra que Jesús
por lo que padeció, aprendió obediencia. La segunda es un corazón endurecido a la voz de Dios. Muchas veces nosotros endurecemos nuestro corazón porque hemos vivido situaciones en la vida que nos hacen ser duros de corazón. Muchas veces el Señor te dice, perdona. Perdona a gente que ha sido cruel, que te ha hecho cosas terribles. Pero el Señor te pide que perdones porque es una manera de tú entrar en el reposo del Señor. Porque cuando tú perdonas, tus cargas se liberan. Cuando tú perdonas, el otro no es el que se hace libre solamente. Tú también te haces libre. Y el Señor te quiere que tu carga sea ligera. Y por eso te manda muchas veces a perdonar. Pero a veces tenemos el corazón endurecido y le decimos un rotundo no al Señor. No, Señor, no voy a perdonar. No, Señor, me duele. O si no decimos, yo perdono, pero no olvido. No, 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 no. Perdonar es recordar sin dolor. Si todavía te duele, no has perdonado y tienes que seguir orando por el perdón y creyendo que tú estás perdonando, aunque lo tengas que repetir todos los días de tu vida hasta que tu mente, tu alma y tu corazón se hagan conscientes de la necesidad del perdón. El tercero es la incredulidad. No hay cosa más terrible que la duda o la falta de fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué sucede? Que cuando tú no crees que Dios es capaz de darte y hacer lo que te ha prometido o lo que tú deseas en tu corazón, entonces tú no estás creyendo. Y si no estás creyendo, no vas a tener una demanda en el corazón de Dios. Como único Dios se mueve es por fe. Dios no se mueve por pena. Dios no se mueve por otra cosa que no sea fe, por el que cree. Sí tiene misericordia, pero cuando tú clamas por misericordia, tú estás creyendo que Dios es capaz de cambiar tu circunstancia. Para el creyente, el reposo es la tierra prometida, aquella donde dice la palabra que fluye leche y miel. Solo por fe podemos entrar en el reposo del Señor. Es imposible que yo entre en el reposo del Señor si no confío en Él, si no creo que Él es capaz de cambiar mi circunstancia. Yo, cuando puedo entrar en el reposo del Señor, estoy diciendo, mi realidad no es mi verdad. Siempre te lo recuerdo. Tu verdad es lo que Dios ha dicho que va a hacer de ti. Si tú estás, me llega a memoria, por ahí está Rosy. Yo aprendí con la mamá de Rosy a hacer bizcocho y lo hacíamos con ella. Y era un revolú en lo que echábamos toda la mezcla, todo lo que llevaba, y ella nos ponía ahí a batir y batir y batir. Y cuando usted veía todo ese reguero, usted jamás pensaba que al final ella iba a convertir todo eso en una hermosa obra de arte. Lo iba a hornear y de ahí lo iba a decorar de manera maravillosa. Pero antes de que eso sucediera, estaba hecho un desastre. Y así sucede contigo y conmigo. Antes de que Dios organice tu vida y entres en el reposo del Señor, van a ocurrir cambios que te van a hacer quizás dudar o te van a hacer sentir que Dios no está en control. Pero no, Dios está en control de nuestra vida en todo momento. Así que el Señor muchas veces, ¿verdad? Tenemos la necesidad de descanso físico, pero estamos activos mentalmente y emocionalmente. Estoy tirado en la cama, estoy descansando el físico, mi cuerpo, pero mi mente está caminando a millón, mi corazón está a millón y realmente no estoy experimentando un verdadero reposo o descanso. Muchas veces tenemos que entrar en ese reposo, no solamente físico. El gran reto es entrar en el reposo mental y emocional. Ese es el gran reto que tú y yo tenemos. Y para entrar en el reposo de Dios es estar en la perfecta paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que independientemente de lo que esté sucediendo a mi alrededor, yo pueda estar en paz. Cuando Jesús fue en la barca, ¿recuerdan? Que vino la tormenta. Jesús le dijo, pongamos mar adentro. Y Jesús se acostó, reposó porque venía de hacer milagros y de compartir la palabra. Y se acostó y reposó. Y Jesús ahí nos enseñó cuál era el verdadero reposo. Había una tormenta. Todos estaban en inquietud porque pensaban que iban a perecer. Pero Jesús estaba en el completo reposo, dejándonos claro que nosotros podamos entender que el reposo del Señor es saber que no voy a perecer, que en esta circunstancia que estoy viviendo, aunque se ve terrible, yo voy a cruzar al otro lado,
porque el Señor le dijo, crucemos al otro lado. Ya el Señor le estaba diciendo con anticipación, van a venir tormentas, van a venir situaciones difíciles, el mar va a soplar fuerte, pero tú y yo vamos a llegar al otro lado. Nada en esta tierra, ni en los cielos, ni en el viento, ni nada va a poder impedir que tú y yo pasemos al otro lado. Porque si Jesús dijo que ibas a pasar, como le dijo a ellos, vamos a pasar. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús hizo algo que tú y yo tenemos que hacer. Jesús le habló a lo que estaba impidiendo que él pudiera pasar al otro lado. Muchas veces, para poder pasar al otro lado, tenemos que callar y enmudecer esas voces que nos están hablando al oído, ya sea nuestra mente, ya sea por persona, y decirle, cállate y enmudece. Eso Jesús le dijo al viento, cállate y enmudece. ¿Por qué? Porque lo estaba perturbando, porque le estaba quitando la paz, porque le estaba haciendo pensar que no iban a pasar al otro lado. Yo no sé lo que está ocurriendo en tu vida. Yo no sé lo que te está viniendo a tu mente. Yo no sé lo que tú estás viendo en tu realidad. Que tú en este día tienes que decirle, calla y enmudece. Calla y enmudece porque yo voy a pasar al otro lado, porque yo voy a ver lo que Dios ha prometido. El pueblo de Israel necesitaba entrar, y en la antigüedad ellos fueron liberados de la esclavitud y llevados a la tierra prometida, donde allí recibirían el reposo del Señor. Entrarían a poseer la tierra a la cual ellos ni habían cultivado, porque así es el Señor. Te va a dar tierras que tú no has cultivado, tierras que eran de los paganos, tierras que eran malas, y lugares que tú piensas que no lo vas a poder conquistar porque están siendo poseídas por impíos. Pero el Señor te está diciendo, yo te los prometí. No importa quién tenga esa tierra en este momento, yo te la voy a entregar. ¿Por qué? Porque tú eres un instrumento del juicio de Dios. El pueblo de Israel era un instrumento del juicio de Dios para esos paganos. ¿Y cómo Dios hace juicio? Haciéndole bondad y justicia a sus hijos. Esa es la manera de Dios hacer justicia a los que te han robado, a los que te han querido quitar, lo que Dios te ha entregado. ¿Qué dice la palabra? Que le devolvió a Job 7 veces más, porque esa es la manera de Dios hacer justicia. Dios hace su justicia exhibiendo su bondad a través de ti en la tierra de los vivientes. Porque aunque porque estaba Canaán llena de los pecados de los paganos, pero el Señor llevó su pueblo, un pueblo que creía, para libertarlo a ellos también. Al igual que Israel, a través de Jesús, nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Hemos sido llevados por Jesús a una tierra prometida. En esta Semana Santa tenemos que recordar lo que hizo Jesús por amor a nosotros. Espiritualmente, Jesús nos llevó a la tierra prometida y encontramos reposo. Es por eso que nuestra vida es la conquista, reclamando lo que ya Jesús obtuvo para nosotros en la cruz del Calvario, y apropiarnos de ello y sus beneficios. Entre ellos está la abundancia espiritual. Por eso es que el Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las cosas materiales, esas comodidades, esos bienes que tú deseas, te van a ser añadidos. Es promesa del Señor. Tenemos que recibir a través de Jesús cada una de estas promesas que no han caducado, que están presentes. Jesús es el sacrificio vivo que nos recuerda que la promesa todos los días tiene cumplimiento. A través de Jesús entramos en el reposo. ¿Por qué? Porque a través de él, a través de su sangre, por eso es que dice que todo lo que tú pidas en su nombre será hecho, ¿verdad? Si es de acuerdo con su voluntad. Pero su sangre nos liberta del pecado. El pecado no te deja estar en reposo. Su sangre nos ayuda a estar en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús nos ayuda a mantenernos firmes, porque ya Jesús demostró que se puede hacer. Vemos que cuando se trata de la creación, como Dios hizo, 6 días trabajó y 1 descansó. Podemos ver que él habla de que para los primeros 6 días se incluye, cuando usted lee el relato en Génesis, la noche y la mañana, con el comienzo y el fin claramente marcado. En el día era la mañana y en la noche era el fin, ¿verdad? Y pero en el 7º día no hay tal definición cuando usted lo lee. ¿Por qué?
porque según los rabí, ellos piensan que esto significa que el reposo de Dios no tiene fin. Por eso el día 7, él no está hablando de la noche y del día. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios, nos quiso decir es que el reposo de él no tiene fin. Todos los días de nuestras vidas podemos entrar en el reposo del Señor. Vemos que Dios reposa porque ya ha terminado su obra. 6 días trabajó, pero un día reposó, el séptimo día, habiendo resuelto y provisto todo lo necesario en los 6 días. Usted tiene 6 días para hacer todo lo que tiene que hacer. Usted tiene 24 horas y 6 días, pero un día, humanamente, usted tiene que reposar físicamente y entrar en el reposo del Señor y acallar sus pensamientos, hablarle a su corazón de que ese día usted entra como hoy y se congrega y escucha una palabra y busca del Señor y descansa en él. Lo que no pudiste hacer en 6 días, no lo vas a hacer en un día. Muchas veces las personas, el día que tienen, por todo trabajo te da un día libre. Un día libre, eso viene de esto mismo. Y ese día es el que menos tú descansas, porque en ese día tienes que hacerlo todo. Entonces, tenemos que buscar la forma de que nosotros lleguemos a lo esencial, que busquemos qué es esencial en mi vida, qué yo tengo que hacer, qué yo puedo delegar. Tenemos que, para poder ayudarnos a entrar en el reposo físico, delegar en otras personas. Y usted me dirá, ay, que cuando yo le digo que hagan las cosas, no las hacen bien. Pues enséñale y enséñale y enséñale hasta que aprenda a hacerlo bien. Pero no se le quite lo que le has delegado, porque eso significa que te estás llenando de cargas que no necesitas. Tienes que aprender a delegar. No somos Dios. Nosotros no creemos que si no lo hacemos nosotros, que si no estamos nosotros, no va a suceder igual. Pues ok, no va a suceder igual, pero va a suceder. Y ora para que suceda igual, ora para que Dios adiestre, porque el día que tú entres en aquel reposo eterno que yo te estoy hablando, también, ¿verdad? Que te mencioné. Al día que tú entres en ese reposo, el mundo va a continuar. Mira a ver cuántos seres queridos tuyos no han partido y el mundo ha continuado. Tú has seguido viviendo, tú has seguido haciendo lo que tienes que hacer. O sea, el mundo no se va a detener porque tú descanses. El mundo no se va a detener porque tú entres en el reposo del Señor. El mundo va a continuar. El mundo va a continuar. Y si el mundo puede continuar sin ti cuando ya no estés aquí, también puede continuar contigo estando aquí. Eso significa confianza en el Señor. Dios tiene planeada cada solución porque al final está asegurado en el principio mismo. Cuando vienen las situaciones, Dios tiene toda solución. Para cada necesidad, Dios creó la provisión. Nosotros, tú y yo, como cristianos, como gente de fe, como gente que le cree a Dios, debemos llegar a ese lugar donde no nos podemos apropiar de lo que Dios ha hecho para nosotros, sin dejar de esforzarnos para obtener lo que Dios nos tiene planificado. Tenemos que llegar a un punto de balance donde podamos nosotros descansar y al mismo tiempo podamos hacer cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Nosotros nos mantenemos en una lucha constante y Dios tiene pensado para nosotros la vida de reposo. Solo la podemos recibir siendo obediente a sus instrucciones por medio del Espíritu Santo. Muchas veces el Espíritu Santo te dice, descansa, suelta eso. Como Marta y María, el Señor le dijo, Marta, suelta eso. Ven, siéntate aquí con María. Recibe el reposo espiritual y después sigues afanada haciendo lo que estabas haciendo, pero recibe el reposo espiritual. No le podemos tener miedo al futuro. No podemos, mis hermanos, permitir que la incertidumbre se apodere de nosotros. A veces el pensar en las cosas que no conocemos crea en nosotros preocupación. Dios quiere que entendamos que nuestra ocupación y obligación es dejar que Dios nos guíe y responder cuando Él nos habla en nuestro presente, en nuestro hoy, en nuestro diario vivir. Dice que no le añada, cada día tiene su propio afán, dice la Biblia. Cada día tiene su propio afán. Pues no te preocupes por mañana, no te preocupes por después. Entra en el reposo del afán de este día. El problema mayor que nos impide entrar en el reposo del Señor es nuestra actitud. El pueblo de Israel tenía una actitud bien mala y lo podemos ver porque eso fue lo que le impidió a ellos, a esa primera generación que no pudo entrar, porque ellos tenían
una actitud mala con el Señor, con Moisés, con Aarón, con los líderes que los estaban llevando a esa tierra prometida. El pueblo escuchaba las instrucciones de Dios, pero su corazón estaba rebelde hacia él. Dios está hablando en esta mañana. No ponga tu corazón endurecido y rebelde a lo que Dios te está diciendo. No te pongas a pensar que no tienes que reposar, que Dios no te entiende. Oye lo que está diciendo la pastora. No, no. Si Dios está hablando de reposo es porque hay que reposar. Porque Dios conoce tu cuerpo, Dios conoce tu mente. Dios te está diciendo, confía en mí, descansa en mí. Pídele al Señor que quite toda rebeldía de ti, toda rebeldía que te impide entrar en el reposo del Señor. Este pueblo no confiaba en Dios y por tanto no quería obedecerle. La única parte de la Biblia que tú obedeces es la que tú crees, pero para creer se necesita confiar. No hay fe sin confianza. El término actitud en psicología es la disposición o tendencia en la respuesta. La vinculan con la conducta. Cuando nosotros nos referimos a que alguien critica, estamos diciendo que en muchas situaciones esta persona se verá inclinada o inclinado a criticar más que a apreciar a los demás. Y usted tiene gente de esa en su vida, gente que todo lo critica. Y ya eso es una actitud de crítica que pasaba también con el pueblo de Israel. Y esto lo podemos ver claramente con ese pueblo. Ellos criticaban a Moisés. Ellos, aunque Moisés lo había sacado de Egipto y de la esclavitud con la dirección del Espíritu Santo, ellos todos se lo encontraban mal. Todo lo que Moisés hacía lo criticaban. Cuando Dios les hablaba, no estaban dispuestos a confiar en su palabra. Y en segundo lugar, su actitud lo llevaba a desobedecer. Tu actitud te puede llevar a desobedecer. Podemos ver que a lo largo de toda la Biblia, la confianza y la obediencia siempre están vinculadas. Si yo confío, yo obedezco. Así que si tú no estás obedeciendo a Dios, quiere decir que lamentablemente, te lo tengo que decir en esta mañana, no estás confiando en Él. Cuando confiamos en Dios, podemos ver que Él quiere nuestro mayor bien, que todo lo que nos manda hacer es porque nos ama. Dios nos ama. Más de lo que tú y yo podamos amarnos a nosotros mismos o podamos amar a los demás. Es esencial que nosotros, para poder obedecer a Dios, tengamos una actitud de confianza. Muchas veces las personas por miedo no obedecen a un tirano, sino que tienen miedo y a veces obedecen también por miedo, ¿verdad? Pero es por eso que el Señor quiere que nosotros confiemos en Él y en su amor, y que toda obediencia que nosotros hagamos a Él sea por amor. El amor y la confianza produce un compromiso interno y voluntario que nos hace seguir las instrucciones de nuestro Padre. El confiar nos permite obedecer libremente desde nuestro corazón a Dios. Tenemos que esforzarnos por entrar en el reposo del Señor, porque el obedecer sería inútil si no confiamos, mis hermanos. Tenemos que confiar. Si amamos a Dios, podemos ver cómo al escuchar su voz obedecemos. Cuántas cosas no hacemos por amor, mis hermanos. Cuántas cosas tú no has hecho por amor a tus hijos, por amor a tu esposo, tu esposa, tu pareja. Cuántas cosas tú no has hecho por amor. Cosas que tú no te agradan, pero por amor las hace. Por eso, cuánto no más debemos hacerla para Dios, que sabe lo que nos conviene y que cuando nos manda a hacer algo es por amor. La palabra dice que todo desaparecerá, la profecía, todo. Si tú estás buscando a Dios por lo que te prometió, por lo que sea, por la profecía, todo eso va a desaparecer. Por lo único que vas a poder buscar a Dios y ser permanente para siempre es por amor. Tienes que amar al Dios que te ama. Dice el versículo 12 acá, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, ojo, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tú y yo le vamos a tener que dar cuenta a Dios, pero no podemos confundir la promesa final de esta escritura
como una amenaza. Está muy lejos de ser una amenaza hacia nosotros, que la palabra de Dios es viva y es activa, es eficaz. Se refiere a que ella, como una espada de doble filo, penetra y divide el alma del espíritu, nuestras emociones de la dirección de Dios. Penetra articulaciones, la médula, los tuétanos. O sea, esta palabra entra a lo más profundo tuyo, pero sobre todo que juzga las intenciones y los pensamientos del corazón. Aclara que nada está oculto a los ojos de Dios. Y podemos pensar que cuando el escritor, ¿verdad?, menciona que nada está oculto a los ojos de Dios, podemos pensar como si fuera un acusador, como si nos quisiera intimidar, como si nos estuviera diciendo, cuidado que yo te veo, como usted le dice a los niños o a las personas, te estoy velando lo que estás haciendo. Pudiéramos pensar que en ese sentido es que nos está siendo dada esta palabra, como si fuera un acusador, pero él está pendiente a dónde fallamos, pensamos, él está pendiente a ver a dónde fallamos para entonces señalarnos y destacar nuestra falta y acusarnos. No. La palabra dice muy claro que el acusador es el enemigo, que también está pendiente a lo que tú haces. Pero Dios no. Dios no mira para perdonar, para justificar a través de la sangre de Cristo. Lejos de esta creencia, el reposo es, según el escritor, el del alma y el espíritu, de la mente y la actitud. Quiere decir, que necesitamos entrar en el reposo en nuestro interior, en nuestros pensamientos y en nuestra alma, quiere decir este versículo. Y esto solamente es posible porque nada se puede ocultar a los ojos de Dios. Él conoce nuestras necesidades más profundas y secretas, y fiel es Él para suplirlas. El Señor conoce lo que hacemos, lo que deseamos, conoce nuestras intenciones para ayudarnos a no caminar por caminos erróneos, para ayudarnos a hacer las cosas que obren para nuestro mayor bien y así podamos mantenernos tranquilos y descansando en el reposo del Señor. El Señor es fiel para, a través de su Espíritu Santo, indicarnos, no haga eso tiene consecuencias, eso es pecado, y ahí nos evita problemas futuros, problemas mayores, porque el Señor tiene la intención de que podamos vivir en su reposo, en una vida tranquila. Por medio de su palabra oímos su voz en nuestro presente y podemos ver que Él responde a soluciones que Él tiene para nuestras necesidades. La palabra del Señor debe ser un instrumento para nosotros poder reposar en la promesa eterna de Dios. No sé qué está impidiendo que tú repose confiadamente en lo que Dios ha prometido para tu vida, no solamente de manera individual, sino cada una de sus promesas que aplica colectivamente en la Biblia a todos nosotros. Viene tribulación, viene tormento, pero también viene el día del reposo. El Señor trae reposo a nuestras vidas. En muchas ocasiones, al ver que el tiempo pasa y la promesa no se cumple o no hemos podido salir de alguna situación, tendemos a ponernos ansiosos y la incredulidad impide que podamos entrar en el reposo del Señor. Es por eso que en este día el Señor nos invita a entender que la promesa de que entraremos en su reposo sigue vigente. Todos los días necesitamos confiar en Dios para que esto produzca en nosotros el reposo o el descanso necesario para que así nuestra actitud y conducta sea de plena confianza en Dios a través de nuestra fe. Solemos tomar receso en la Semana Santa, en la Semana Mayor. Tendemos a descansar y a entrar en reposo, pero no solamente en la Semana Mayor. Yo te invito que en esta semana medites sobre esta palabra y le pidas al Señor en oración que te ayude a confiar en Él, porque tu confianza en Él en toda situación va a permitir que vivas una vida más tranquila, una vida en reposo en el Señor. ¿Cuántas cosas no le pasaron a Jesús? Y vino 100% hombre, pero cuando tú lees la Biblia, cuando tú escuchas los relatos, tú te das cuenta que Jesús todo el tiempo estaba en el reposo del Señor. Para poder mantener esa paz y esa conexión necesitas orar y necesitas entrar en ese tiempo con Dios. No permitas que ninguna mañana tú te pares de esa cama, tú empieces tu día sin entrar en oración con el Padre y permitir que Él te lleve en su reposo,
que su Espíritu Santo dirija tus pasos y que tú puedas tener los días que tú anhelas, días de paz. Todos anhelamos días de paz, pero van a llegar días de tribulaciones. Pero el reto es mantener la paz en medio de las situaciones. Eso es estar en el reposo del Señor. Vas a entrar a la tierra prometida, pero vas a entrar en el reposo del Señor. Y un día vamos a partir de esta tierra y vamos a estar para siempre en el reposo del Señor. Y dice aquí que no perdamos, me encanta cuando dice el escritor al principio, que nosotros al principio de esta escritura, que tenemos pues que no sea que permaneciendo aún la promesa, tenemos la promesa diariamente de que podemos entrar en el reposo del Señor si confiamos. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Quiere decir que todos mis hermanos, tenemos la capacidad de alcanzar el reposo del Señor, pero tenemos que poner de nuestra parte, confiando en Él y creyendo en Él. No permitas que la incredulidad impida que tú puedas entrar en el reposo del Señor. Dios mío, yo había mandado a poner una adoración y el Señor me está dando otra en la mente, pero gloria al Señor. Queremos que nosotros podamos entrar en el reposo del Señor. Yo voy a orar. Voy a hacer 2 oraciones. Voy a orar por las personas que están aquí y que van a estar al alcance de esta palabra y que no han tenido un encuentro con Cristo para poder tener la ayuda del Espíritu Santo y estar en el reposo del Señor. Esa es la primera que voy a hacer. Y después voy a orar. Voy a hacer otra. Padre, te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Te presento a cada uno de tus hijos, Señor eterno, que están al alcance de esta palabra. Yo te pido, Padre eterno, que si no han entrado en tu reposo porque no te han confesado como su Señor y Salvador, que en esta mañana, en este día, en esta noche, cuando vean esta transmisión, Padre eterno, su corazón no se endurezca, sino que esté sensible a esta tu voz y quieran y anhelen y entren en tu reposo. Así que si anhelas entrar en el reposo del Señor y que el Espíritu Santo te ayude en todo tiempo, vamos a repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido que me perdones mis pecados, que me permitas entrar en tu reposo, escribiendo mi nombre en el libro de la vida y que nunca pueda ser borrado. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día, que viniste para darme vida y vida en abundancia. Me ato a ti con cuerdas de amor, de donde nunca más voy a poder ser soltado. En tu nombre poderoso, Cristo, creo en ti y creo en tu palabra. Hoy confío en ti, Señor, y me uno a un caminar con tu Espíritu Santo. En tu nombre poderoso, Cristo. Amén y amén. Si hiciste esta oración conmigo, me gustaría que lo escribiera en los comentarios o que me envíes un email a oración@compartiendolafe.org. También puedes enviar un texto al 917-528-0581 para incluirte en el grupo de oración. Estamos orando todos los días por los nuevos convertidos. Yo, en lo personal, lo estoy haciendo para que Dios te ayude a permanecer firme en Él. No es fácil, pero sí se puede, porque si otros lo hemos logrado, tú también lo puedes lograr en el nombre poderoso de Jesús. Ahora voy a orar por los que están ya en el camino del Señor, los que están escuchando esta palabra en este día, para que el Señor nos ayude a tener un corazón sensible a su voz y aumente nuestra fe. Padre, te alabamos, bendecimos y adoramos tu nombre, Señor eterno. Te presento a cada uno de mis hermanos que están al alcance del sonido de mi voz y al sonido de esta palabra, Señor. Así como tú dices en el versículo 12, yo creo firmemente que esta palabra penetró, Señor amado, hasta los tuétanos, separando el alma del espíritu, y que hoy toda incredulidad sale de nosotros en el nombre poderoso de Jesús, y nuestra fe y nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Hoy te creemos como nunca antes, Señor. Estoy confiando en ti, estoy confiando en tu palabra, Señor. Yo sé que tú eres un Dios bueno, yo sé que tus pensamientos para mi vida son de bien y no de mal, Padre. Yo creo firmemente que tu palabra se hace real, Señor,
en la vida de cada uno de mis hermanos, que su confianza está puesta en ti. Bendícele con toda bendición. Ayúdale a creer por lo imposible, Señor, en su crisis, en sus situaciones, Señor, que el Dios de lo imposible se manifieste. Haz evidente en la vida de cada uno de mis hermanos. No permita que la duda venga a ellos. Yo reprendo todo espíritu de duda y establezco fe como nunca antes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.